Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Gloria a Dios. Bueno, leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La visión de Pedro. Amén. Vamos a leer hasta el versículo 16. Dice la palabra del Señor. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre. Amén. Y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto. Aleluya. Y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos se gozan por la palabra? Cuando nosotros leemos la escritura, ¿verdad? El corazón nos late más. Amén. Porque sabemos que Dios siempre trae algo para nosotros. Siempre Él nos está lavando, nos está limpiando, nos está exhortando, nos está guiando a través de su palabra. Y los discípulos no eran la excepción. Amén. Todos necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Gloria sea el Señor. La hora sexta, o sea, era a mediodía. Al mediodía. Simplemente Pedro, como cualquiera de nosotros, sintió hambre. Tenía gran hambre, Pedro. Amén. Pero mientras le preparaban la comida, dice que se fue a orar. Amén. Se fue a orar, se fue a la azotea. Dice que la azotea era un lugar tranquilo y privado para poder orar. Y nosotros tenemos que buscar esa tranquilidad, el momento, el tiempo para orar. El momento Dios lo va a dar, porque se lo dio a Pedro, a mediodía se lo dio. Y cuando tenía más hambre, yo creo que otro hubiera comido primero y después hubiera ido a orar. ¿Verdad que así somos? Entonces, pero quiero hacer una reflexión antes de meternos a la palabra acerca de la oración. Amén. Que nosotros meditemos siempre en la oración. Y yo meditaba en la palabra y yo me gozo con la palabra. Y se me venía la canción aquella: el poder del cristiano, dice, está en la oración. Y yo decía, tanto que la cantamos, pero no lo hacemos. Hay poder. Y no dice nada malo, nada mentirosa la canción. Es cierto. El poder del cristiano está en la oración. Por eso es que no somos tan constantes en la oración. Si estuviéramos constantes en la oración, fuera como dice la canción y como dice la palabra. Amén. El poder del cristiano. Porque ahí tenemos la revelación, ahí tenemos el empoderamiento, ahí tenemos la dirección del Espíritu Santo. Ahí escuchamos la voz del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué debemos orar? Usted se ha preguntado, ¿por qué oramos? La gente dice,
Dios sabe mi necesidad, dice la gente. ¿Por qué vamos a orar? Bueno, porque hay que orar, porque Dios nos mandó. Amén. Dice que cuando nosotros oramos, hablamos con Dios. Amén. Cuando yo vengo a hablar, yo no creo que le estoy hablando a la pared, ¿verdad? Cuando nosotros oramos, hablamos con Dios. Cuando nosotros oramos, no diga, estoy volando palabras solitas. No, hablamos con Él. Sienta y crea que Él está ahí junto a usted, que no está sola, no está solo. Estoy acostumbrado con las mujeres. Amén. Entonces, cuando nosotros oramos, hablamos con Dios sobre lo que sucede en nuestra vida. Amén. Hay muchas maneras de hacer oración. Hay oración para venir a contarle a Dios nuestro día a día. Hay una oración intercesora, ¿verdad? Así que, pero es bueno que nosotros vengamos a orar. Y cuando nosotros hablamos con Dios, le contamos lo que sucede en nuestras vidas, nuestros anhelos, amén, nuestras luchas y todos nuestros temores se los ponemos al Señor. ¿No han venido así? Muchas veces venimos alegres, poderosos a orar, a declarar, a determinar, a profetizar cosas, porque así venimos a veces, a declarar la palabra, porque el Señor dice, cerca de ti está, en tu boca la palabra, declárala. Es una forma de orar. Hay veces decimos nosotros, ¿y cómo voy a orar? Dice la gente, ¿cómo voy a orar? Determina una cosa y te será hecha. Por eso es que nosotros debemos de tener el conocimiento de la palabra, porque no vamos a venir a orar delante del Padre con nuestras propias palabras, sino a declarar las promesas que Dios ha dado para nosotros. Y si usted cree en las promesas de Dios, usted va a ver la gloria de Dios. Dele palmas al Señor, aleluya. Gloria a Dios. El Señor no en vano dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Tenemos que venir con el conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos puede aprobar y qué es lo que Dios no te va a dar? Porque dice la palabra que Él nos va a dar conforme a la voluntad de Él. A veces pedimos cosas que Dios no las va a dar nunca, ¿verdad? Y nosotros a veces hasta lo sabemos, pero le pedimos al Señor. Amén. Pero hay cosas que sí Dios te las va a dar. Y cuando aprendemos a pedir, me decía José, pero verdad que da miedo pedir conforme a la voluntad de Dios. Mire, aprenden los chavalos. Sí, hay veces que sí, porque hay veces Dios te va a decir como un buen padre, no, esto no. Los padres a veces no nos dan todo. No, y ¿cómo nos enojamos, verdad? Humanamente. No, te dice tu papá, no. Y nosotros escondidas lo hacemos. Amén, ¿verdad que sí? Escondidas lo hacemos, que no se dé cuenta ni mi mami ni mi papá. Pero lo voy a hacer. Y ahí es donde nos va mal. Amén. Gloria sea el Señor. Y también la oración abre la puerta para que recibamos su palabra y su propósito. Como estaba pasando con Pedro. Dios estaba preparando a Pedro para algo poderoso. Dios, imagínense, el hambre que traía Pedro. Venía con mucha hambre. Amén. Haber venido asoleado. Era mediodía. A mediodía todos andamos hambre, ¿verdad? Y más si hemos andado trabajando, hasta sentimos que nos desmayamos a veces. ¿No les ha pasado? Del hambre, la digo yo, como es el cuerpo. Pide comida, pero también el alma pide lo espiritual. Amén. Entonces, Dios traía algo poderoso para Pedro. Y Pedro era su discípulo. Pedro ya andaba predicando la palabra del Señor. Amén. Vamos a seguir leyendo. Dice la Escritura que sintió hambre y tuvo una gran hambre Pedro y quiso comer, pero mientras le preparaban le sobrevino un éxtasis, dice la Escritura. Amén. Gloria sea el Señor. Le vino un éxtasis a Pedro. Un éxtasis, hermano, nuestra mente natural, pensamos cosas. Hacemos cosas por sabiduría humana, pueden ser cosas correctas, ¿verdad? Amén.
podemos hacer, orar, planear, como estamos haciendo ahorita toda la congregación. Y todo para bien, todo para cosas buenas. La palabra dice que todo lo que hagamos nosotros lo hagamos para la gloria del Señor y todo lo que hacemos es bueno. Nuestra mente natural nos va a permitir hacer cosas buenas para Dios y para los demás. Pero el éxtasis que le viene a Pedro era algo más allá de su mente. Era mucho más elevado a sus pensamientos, a sus ojos naturales. Ese era un éxtasis. Era donde Dios sobrevino sobre Pedro, trayéndole una revelación. Porque Dios tenía un propósito para hacer con Pedro y con la demás gente. Amén. Dele palmas al Señor. Si nosotros nos vamos a la Escritura, yo creo que todos hemos leído este pasaje bíblico, ¿verdad? Aquí es donde habla Dios que había un centurión. Vamos a darle ese texto en el comienzo ya les voy a decir dónde está, en el comienzo del capítulo 10:1, solo para que nos ubiquemos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, de la compañía llamada La Italiana. Mira, a ver de dónde era, mire. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Quién era Cornelio? No era de los 12, no era judío, era extranjero. Era un extranjero, era un mundano. Pero como dice el pastor, hay mundanos que son más fieles que Dios, que los cristianos. Y eso es cierto. Temerosos de Dios. Por eso yo digo que Dios siempre mira el corazón y te va a traer por el camino que Él quiere. Porque así trabajó Dios con nosotros. Nosotros andábamos ahí normal, ahí en el mundo, viviendo por vivir, alejados de Dios. Alejados de la voluntad de Dios. Todito nosotros, yo creo que aquí nadie vino conociendo a Dios, ni nació conociendo a Dios. Tal vez de oídas, como dijo el profeta, te había oído. Pero Cornelio era un hombre extranjero. Amén. Pero ¿qué dice la Escritura? Mire las virtudes que tenía. Piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa. Era gente bien correcta, pues moralmente. Amén. Con toda su casa, y que hacía limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Yo miro que hay gente allá afuera que aman a Dios de una manera equivocada, pero aman a Dios, son fieles, pero Dios está viendo el corazón. Entonces, Dios quería traerle una enseñanza a Pedro. Cuando el Señor le dice, y mira la visión, cuando Dios transporta a Pedro a algo sobrenatural, es poderoso. Tenemos que pedirle a Dios eso nosotros, para que nosotros tengamos la dirección correcta del Espíritu Santo. Nuestra mente nos va a traicionar, nuestro corazón nos va a traicionar. Muchas veces nosotros creemos que estamos en lo correcto. Siempre, ¿verdad? Creemos, no a veces. Siempre creemos que estamos en lo correcto. Pero no nos confiemos. Si dice la palabra, me gusta eso, si tu corazón no te reprende, mayor que tu corazón es Dios. Porque Él sí nos va a direccionar en la manera correcta. Entonces, era muy necesario que que Dios le hablara a Pedro. Porque vemos cómo el Señor viene y dice que Pedro vio en el 11, vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo. Dice que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Amén. Y le vino una voz que le dijo, Pedro, mata y come, Pedro. Y Pedro le dice, no, Señor, no. Pedro, imagínese directamente la voz del Señor. Y Pedro diciendo, Señor, no.
Y Pedro no estaba tan mal, le cuento. Pedro no estaba errado. Pero una ordenanza, pastor, directa del jefe y decirle no. Amén. Pero Dios nos conoce, ¿verdad? Y nos trata con misericordia a todos, porque Dios conoce lo que va a hacer con nosotros. Entonces le dice el Señor, mata y come. En la ley, acuérdense que ellos vivían por la ley y vivían apegados a la palabra, amaban a Dios, no le iban a fallar a Dios. Y Pedro no le estaba fallando a Dios hasta ese momento. Amén. Porque en el libro de Levítico 11 dice la escritura, que dice, no comerás, y describe los animales ahí. Y dice, no comerás de estos animales, porque los tendrás por inmundos. Entonces, ¿estaba bien Pedro o estaba mal Pedro? Estaba bien Pedro hasta el momento. Amén. Entonces, no, Señor, dice. Y en Deuteronomio 14 también dice, 14:3, nada abominable comerás. Estos animales estaban prohibidos para que nosotros los comiéramos, porque para Dios eran animales inmundos. Pero Dios tenía que agarrar esa palabrita, inmundos. Lo inmundo, lo vil, lo despreciado. Estaba despreciado ese animal. Ahora Dios lo ha cambiado, porque Dios dice, todo lo que te venga de comer, come. Así dice el Señor, solo orá y bendecí y come, porque nada debe desperdiciarse. Dios cambió y había cambiado. Cuando Juan el Bautista decía, acérquense, bautícense, el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Pedro todavía no estaba completamente enterado del diseño de Dios, pero tuvo que venir Dios a abrir su boca y hablarle a Pedro y a decirle, Pedro, amén. Ya había venido. Dice, ¿qué dice la escritura? Que en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas. Y el Señor quería darle una lección a Pedro. Y entonces le dice Pedro, vamos a seguir leyendo. Pedro, mata y come. Señor, no. Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volviendo la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Una palabra poderosa de parte del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria sea el Señor. Dios traía algo poderoso, traía una revelación poderosa. Si Dios no le hubiera hablado a Pedro, Pedro nunca hubiera ido a la casa de Cornelio. Nunca hubiera ido. Porque Cornelio era un extranjero. Porque los judíos tenían problemas para relacionarse con los extranjeros y con la gente. Se peleaban, se abominaban con los samaritanos. Y muchas veces Dios tiene que venir a cambiar nuestra mentalidad. Dios está insistiendo tanto en nosotros que cambiemos nuestra mentalidad. Porque dice la Escritura que Dios no ha hecho acepción de personas. Dice la Escritura que Dios murió por todos los hombres. Dios no dijo, por esto voy a morir porque son buenos y temerosos como Cornelio, y por los malos no los voy a desechar. Porque hay personas buenas y hay personas malas. Y hay intermedias ahí, que hacen cosas buenas y cosas malas. Lo que pasa es que al pensamiento de nosotros somos buenos, todos. Por eso es que el Señor decía, no hay ni uno bueno, solo yo soy bueno. Solo Él es bueno. Y ahí, entonces. Pero Dios quería hablarle a Pedro, cambiar el CD de Pedro, cambiar el pensamiento de Pedro. Y es necesario que Dios nos meta en los éxtasis del Señor, en la revelación de Dios. ¿Y a dónde le habló Dios? A Pedro. En la oración. Dios nunca te va a hablar si andas para allá, para acá, para allá, para acá. Nunca te va a hablar. Conocemos la palabra y la palabra me va a direccionar a mí. Pero si queremos tener los éxtasis de Dios, va a ser en la oración. Ahí te va a hablar Dios. Te va a traer la revelación. Dice que
Pedro vio el cielo abierto. ¿Se acuerdan que a Natanael le dijo Dios? De ahora en adelante vas a ver los cielos abiertos. Aleluya, van a ver ángeles, van a ver que descienden, suben y bajan. Vamos a ver la gloria de Dios, porque nosotros somos sus hijos. Dele palmas al que vive, aleluya. Porque nada podemos hacer sin la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Regocíjese cuando nosotros decimos que somos hijos del Señor, que somos la iglesia de Cristo, porque Él nos ha llamado, no solamente tuvo misericordia de nosotros, Dios nos llamó, Dios nos amó tanto que nos perdonó, que nos limpió, que nos justificó. Ayer me decía el pastor Carlos, lo asocio por esta palabra que estoy hablando. No había llegado Josué y yo, ¿verdad? Por la pastora, Josué, por el otro lado del teléfono, ¡purate, Josué! Y entonces el pastor le digo, ya viene. Y me dice el pastor, la mamá. La mamá, así es Dios, Él nos justificó. No, Padre, le dice, ten misericordia, no le veas el error, no le veas el pecado, ten misericordia. Ese es el Dios que tenemos. Ese Dios que está, el Espíritu Santo dice, está orando por nosotros. Amén. Él llora por nosotros. Es un Dios que nos ama, que nos perdona, un Dios que no ve el error, no ve el pecado, no ve las mañas, no mira nada, lo malo. Él conoce, porque a Dios no le vamos a engañar nosotros. Delante de Él nosotros estamos expuestos hasta nuestros pensamientos. Él es un escáner. Aquel chunche que te meten, ¿cómo se llama? Que dicen que te miran hasta la más última. Mejor es Dios que eso. Porque Dios está viendo hasta tus pensamientos, pero Él tiene misericordia de nosotros. Y no nos ha destruido, porque para eso vino Él, para salvarnos y para amarnos. Dele palmas al que vive, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Aquí todos somos iguales delante de Dios. No hay hombres, no hay mujeres, no hay judíos, no hay griegos. Todos somos iguales delante de Dios. Dios nos ama. Lo más vil, lo más despreciado, lo más apartado. Muchas veces viene el diablo a decirte, no vales nada. Hay veces, tal vez porque nunca nadie te volteó a ver en la vida, fracasaste, fracaso tras fracaso, no fuiste inteligente, no estudiaste, allá estuviste en tierra adentro, decimos nosotros, allá en tierra adentro Dios te va a ver por muy analfabeta que seamos, porque ese es el Dios que nosotros tenemos. No llames tú, Pedro, inmundo lo que yo he limpiado. Él pagó un precio caro por nosotros. Por eso es que dice la Escritura que hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Amén. Esa sangre de Cristo tiene poder. Porque dice la Escritura, mire, yo me gozaba. Dice la palabra que Él al que Él quiere abate y al que Él quiere enaltece. Él hace descender y Él levanta. Me llenan esas palabras. Porque nosotros debemos de saber que estamos en manos del Señor. No importa la circunstancia. Si le amamos y si hemos creído en Él, si somos temerosos de Él, como era Cornelio. Cornelio ni siquiera conocía las Escrituras. Yo creo que sí conocía el Antiguo Testamento y dice que tenía temor de Dios. Y ese temor de Dios le hacía a Cornelio actuar bien. La palabra nos va a hacer actuar de la mejor manera. Pero cuando nosotros somos arrogantes, cuando nosotros somos soberbios, cuando nosotros somos, ese es como una barrera para nosotros. Mire, nada sucede si no es un propósito de Dios. Los testimonios, lo que nosotros somos y lo que éramos y lo que ahora somos, todo eso va a edificar. Yo siempre a veces menciono como un ejemplo de la barrera que podemos tener con el pastor Luis. El intelecto de él era. La pastora Aurora le tenía miedo, si yo lo he dicho, ella me cuenta, yo le tenía miedo a Luis, porque Luis era, ya se imaginan al pastor Luis, él es dulcito, mansito, es un amor. Pero se imaginan el otro lado, la otra moneda, así serio como es, y serio.
sin Cristo y lleno de sabiduría, de libros. Y dice que él de todo leía porque nadie le ganara. Era como el papá es terrible. Barreras intelectuales. Es que eso es lo que hay veces en la mente del ser humano. Son barreras que solamente la misericordia de Dios las puede quitar. Por eso es que Dios los procesó y tuvo que ver lo sobrenatural para que esa barrera humana se pudiera derribar. Dios tiene sus estrategias para cada uno de nosotros, porque solo Dios conoce cada uno cuál es la barrera que nosotros tenemos. Amén. Entonces, mire qué lindo lo que Dios quería hacer con Pedro. Pedro estaba siendo fiel a la palabra del Señor, pero era lo antiguo, ya las cosas habían cambiado. No, Señor. Yo dije, Pedro estaba mal, no quería comer animales, no quería obedecer a la voz del Señor. No, el Levítico estaba y él estaba aferrado a la palabra. Como que a mí me digan ahora, dice el pastor, tenemos que desaprender para poder aprender cosas nuevas. Por eso es bueno siempre cuando se predica. Mire, todo el que viene a predicar aquí escudriña la escritura, ¿verdad? No vamos a venir a hablar cosas que a mí me vinieron a mi mente, ni mucho menos el pastor Carlos. Y él dice algo, ¿cierto? Porque hay tantas cosas religiosamente que nos han enseñado y nosotros por ese temor a Dios somos tan fieles a esas palabras. Porque nosotros creemos, me dice mi sobrino, tía, viera como la confianza que la gente tiene en los médicos. Si usted le dice, tomate esta pastilla te levanta, se la bebe. Y así somos nosotros en Dios. Nosotros tenemos amor y temor a Dios, pero muchas veces eran enseñanzas de hombres. Y por eso dice el pastor, tenemos que desaprender lo que no era de Dios para aprender cosas correctas del Espíritu Santo. Estamos bajo un nuevo pacto, ya no estamos bajo la ley. Y la ley lo que hace es declararte el pecado, declararte la gloria de Dios, el poder de Dios. Hay muchas cosas que son poderosas en la palabra, amén. Pero ya nosotros estamos bajo el nuevo pacto que es en Cristo Jesús. Y eso era lo que Dios quería enseñarle a Pedro. Ya no llames, Pedro, común ni inmundo lo que yo he limpiado. Dele palmas al Señor. Que el Espíritu Santo abra nuestros corazones, que quite el velo que todavía, dice la Escritura, está puesto. Hay veces hay gente que conociendo a Dios hemos cambiado de actitud. Amén. Pero no, tenemos que ser como el Señor quiere que nosotros seamos. Amén. Solamente Él quiere cómo va a ser Valerio, cómo va a ser Huito. Solamente Dios sabe el diseño que tiene para cada uno de nosotros. Amén. Porque allí Dios te va a usar. Yo no puedo venirle a decir, así quiere Dios que sea, así quiere Dios que camine, así quiere Dios que hable. Yo no, porque el Espíritu Santo, nuestro Dios. Amén. Gloria sea el Señor. Entonces volvió la voz a él la segunda vez, y Dios diciéndole, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. No lo llamemos común. No lo llamemos común. No seamos atrevidos nosotros en decir, este sí, este no, a menospreciarlo, ponerlo en alto. Amén. Gloria sea el Señor. Poderoso es Dios que le mostró los animales inmundos y prohibidos para comer. Por esa actitud, dice, de Pedro, amén. Recordamos que ya estamos en un nuevo pacto. A Pedro le iba a costar trabajo, hermanos, aprender lo nuevo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros ya estamos acostumbrados a actuar de diferente manera. Y yo ahorita que estaba sentada, yo me acordaba de Pedro. O era Dios que me estaba hablando, o era yo, pero yo estaba pensando en esto. Pedro fue aguerrido, y Pedro estaba dispuesto a matar por el Señor cuando le voló la oreja al hombre, defendiendo a Jesús. Pedro, le dijo el Señor, guarda tu espada, Pedro,
porque Pedro estaba dispuesto a matar por el Señor. Pedro amaba al Señor. Y cuando al Señor se lo iban a llevar, ¡pah!, le voló la oreja al hombre. Estaba dispuesto a matar por él. Pero cuando los perseguían por causa del reino, por causa de él, tuvo miedo Pedro, le negó también. El mismo Pedro que estaba dispuesto a matar por él, no estuvo dispuesto a morir por él. Tuvo temor porque lo hubieran matado también. Amén. Le hubieran pasado la cuenta a Pedro. Entonces ese temor lo hizo negarlo. Amén. No es culpa de Pedro, pero Dios nos enseña. Pedro cambió mucho cuando Dios le habló, cuando Dios se le aparecía, cuando miraban la gloria de Dios. Aquí ya se había ido el Señor, estaba Pedro solo, ¿verdad que sí? Ya había venido, ya había resucitado, anduvo con ellos, lo restauró porque 3 veces lo negó, pero Dios lo restauró a Pedro porque Pedro tenía problemas, pero Dios conocía a Pedro, conocía el carácter, conocía los temores, conocía los errores de Pedro. Y aquí vemos a un Pedro que todavía le faltaba la dirección del Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, a nosotros también nos falta. Decía Pablo, no he terminado, no lo he alcanzado todo. Nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de aprender. Siempre es necesario que bajemos el gas. Dios nos habla en pequeñeces y nos da una exhortada y en pequeñeces te golpea tu alma. Mire usted, aquello me golpeó a mí, fíjese. ¿Sabe por qué? Porque es cierto, muchas veces podemos estar viendo el pecado de la gente, pero no vemos más allá. Pero no sé, a mí Dios me golpeó cuando la pastora me dijo, no, Sandra, pero así, tranquila, ella ni me miraba, ni me miraba. No, Sandra, me dijo, la necesidad y la pobreza de la gente, que nadie va a justificar un robo, no vayamos a ir a hacer nada, oigan, indebido, porque dice la palabra que el que está en Cristo nueva criatura es, y ya no vamos a robar más los que robaban. Yo pues no, nunca, pues, que sepa, yo nunca he robado, ¿verdad? Yo no robo, yo me trato de mantener mis manitos limpias para el Rey, porque si no me viene juicio. ¿Cómo voy a venir a orar y cómo venir a predicar si andamos haciendo lo malo? Se supone que el que está en Cristo no peca más. El Señor le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. No es que Dios está fomentándole el pecado aquí a nadie. Amén. Pero qué bonita lección. Tuve una lección, me golpeó mi corazón eso, de que no miremos el pecado solamente de la gente. Por eso es que Dios dice, cuando alguien llega y te cuenta el problema, no solo te quedes con el problema que te contó. No lo mandes a su casa y porque solo lo escuchaste y le diste un espaldarazo en el hombro. Hermana, Dios está contigo. Qué fácil es para nosotros. Entonces Dios nos está demandando más. Amén, perdón. Nos sigue hablando, hermana Jessica. Gloria sea al Señor. ¿Están aburridos? Yo no sé si ya es la 1, yo no sé. Aquí no se mide el tiempo, hermano. ¿Cómo le dijo el Señor? Pedro, no llame común lo que yo limpié. Amén. Dice la Escritura. Quiero ver, vamos a ver. Todas las cosas son puras para los puros. Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, hermano. Amén. Pues hasta la mente y su conciencia están corrompidos. Hay gente que cuando el corazón es malo, ¿qué dice la Escritura? Que por los frutos los conoceremos. Si la gente es buena, como Cornelio, se va a manifestar. ¿Usted cree que la fama Cornelio la agarró de balde? Se miraba. No solamente estaba en el corazón de Cornelio,
Se miraba el hombre como era. Hay gente, ¿verdad?, que nosotros la miramos y qué buena esa persona. Amén. Yo hay veces que yo digo, no, yo conozco muchísima gente, pero buena como tal persona, así como Cornelio, pocas. Amén. Pero son manifiestas, se mira. Y cuando la gente es mala también se mira. ¿O no se mira? No, no se mira, van a decir. Sí se mira, digan amén. Sí se mira. El fruto, el árbol malo va a dar un mal fruto. Ahí se me pudrió una sábila a mí. Y yo, hermosa aquella sábila. Pero yo no sé, ¿será que le cayó mucha agua lluvia o yo le eché mucha agua? Y yo la miraba que la sábila, una hojita se le caía. La otra hojita se le caía. Y yo miraba que se ponían como verde clara. Ya estaba mala, pero se estaba viendo que ya estaba mala. ¿Se da cuenta? El árbol se ve cuando está malo y se ve cuando está bueno también. Amén. ¿Por qué? Porque está escrito, por los frutos. Vamos a ver. Siempre vamos a dar malos resultados o buenos resultados. Gloria sea el Señor. Vamos a ir siempre donde Pedro. Vamos al versículo 28, 10:28, hermano, de hecho. Mire cómo llega Pedro. Vamos a leer vamos a leer desde el 26. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Bueno. No, hermano, vamos a leer desde el 24, para que los hermanos conozcamos. Hay personas, ¿verdad?, que son nuevas y tal vez no han leído este texto bíblico. Cornelio envió por Pedro para que orara, porque Dios también estaba tratando con Cornelio. Cornelio en la oración había recibido también una revelación, que Dios iba a mandar a Pedro para que orara por su casa. Mire cómo trabaja Dios. Estaba trabajando con Pedro, pero también estaba trabajando con Cornelio. ¿Qué dice la palabra? Que Cornelio era un hombre que oraba, hermanos. Que oraba. Y Dios le habló y le envió unos ángeles y le dijo que mandara a traer a Pedro. Pero por eso ya Dios estaba preparando a Pedro. Ya Dios tenía preparado al pastor, ya Dios tenía preparado a los hermanos, porque sabía qué palabra le iba a dar a la hermana. Así trabaja Dios. Dios te está preparando y te está dando una experiencia porque sabe que va a venir tal vez un joven que está dañado, pero ya Dios te habló qué es lo que le vas a hablar. Así estaba trabajando Dios con Cornelio y con Pedro. A Pedro le estaba quitando los rudimentos de su cabeza, de su mente, porque si no, Pedro nunca hubiera visitado a Cornelio, nunca lo hubiera hecho en su carne. Nunca hubiéramos ido nosotros, si el pastor le dice, mira, hermana Ligia, usted va a hacer esto. No, pastor, yo no hago eso. Bueno, que me lo diga a mí, pues. Yo le hubiera dicho, no, pastor, yo no hago eso. Pero era Dios hablando. Era Dios diciéndome, Sandra, anda. Y ya yo diciendo, no, es que yo nunca he hecho eso. Pedro, ¿verdad? Pedro. Pero ahí está Dios hablando y hablando, con voz de mando. Y estaba tratando con Cornelio también. Entonces, mire, Cornelio mandó pues a traer unos hombres a Pedro. Y el Espíritu Santo, cuando Pedro terminó de orar, le dijo, tocando la puerta, voy a tocar esto. Terminando de orar Pedro, ya estaban los hombres que Cornelio mandó a traerlo. Porque ya Dios está trabajando, ¿usted cree? Dios es omnipresente, Dios está con usted y con todo, y con mi mami allá en Honduras, y con Irving en los Estados, y con la hija de él en Italia, y en la China también está Dios. Pero Dios está hablando, Dios no es exclusivo para usted ni para mí. Dios está trabajando con todo, Él tiene la capacidad para estarte sobando, para estarte sanando a vos, para estarte consolando. Mire, dice la pastora, qué computadora es el Señor. Dele palmas al Dios Todopoderoso. Porque tenemos un Dios que no está limitado. Dios no está limitado. Él es el Todopoderoso, el Omnipresente. Dios no es exclusivo para cada uno de nosotros. Es que tal vez esté ocupado porque está escuchando solo la oración de mi hermana Jessica y ahorita no te puede oír a vos. Dios no es como nosotros. Dios estaba con Pedro y Dios estaba con los hombres que vinieron. Dios estaba con Cornelio.
Entonces Dios le dijo, Pedro, van a venir unos hombres a traerte, vete con ellos. Y Cornelio los mandó. Terminando Pedro de orar y la puerta taca, 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 taca. Nada pasa si Dios no quiere. Nada pasa si Dios no quiere. Sepamos oír la voz del Señor nosotros. Ay, será Dios, decimos nosotros a veces todavía, será Dios. Dice el pastor Harley. ¿Sos vos, Señor, o es el otro? Cuando nosotros tenemos intimidad con Dios, vamos a saber que es Dios. Amén. Y que es el enemigo también. Se le cayó. Gloria a Dios. El agua se le cayó. Entonces dice, al otro día entraron en Cesarea en el 24 y Cornelio los estaba esperando a Pedro. Estaba esperando a Pedro Cornelio. Habiendo convocado a sus parientes, mire lo que hizo Cornelio. Estaba alegre Cornelio. Estaba alegre Cornelio porque el ángel del Señor lo visitó y le dijo que mandara a traer a Pedro. Mandemos a traer a aquel predicador. No se alegran cuando viene un predicador, dice el pastor Carlos. Cuando viene alguien que tiene dones nos alegramos y le ponemos la mesa porque viene el profeta, porque algo nos va a decir de parte de Dios. No es malo. Amén. Entonces Cornelio dice que invitó a toda su familia, a sus mejores amigos los invitó porque él estaba alegre. ¿Y qué le parece? Que llegue el ángel del Señor y le hable y le diga que te va a llegar a visitar y que te va a hablar. La salvación llegó a la casa. Las casas de Dios son una bendición. Amén. Porque cuando le damos abrimos nuestra casa para predicar, es la entrada al Señor que le damos. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué hora es? Me están haciendo tiempo. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea el Señor. Mas Pedro se levantó, levántate, que yo mismo también soy. No, me salté uno. Y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrado a sus pies le adoró a Pedro. Mire qué humilde que era ese hombre. ¿Usted cree que cualquiera vamos a hacer eso? ¿Verdad que no? Es difícil. Porque no nos vamos a rendir delante de ningún hombre así nomás. Somos duritos todavía. Amén. Porque a veces decimos, a este sí, pero a este no. No lo hago. Si Dios me habla. Pero Dios nos manda. Y de alguna manera Dios te va a doblegar esa servir. Nos va a doblegar la servir. Porque hay veces no estamos dispuestos. Con este no. Pero Cornelio, mire la humildad que tenía este hombre. ¿Quién era Cornelio, hermana? Cornelio, mire, era un centurión de la compañía llamada La Italiana. Ese hombre era alguien importante. ¿Pero qué vino Cornelio? Se postró. Y Pedro le dijo, levántate. Amén. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Yo soy hombre, igual que tú. Igual que tú. No permitamos que nadie se nos postre, ni nos postremos delante de ningún hombre. El Señor dice, solo a tu Dios adorarás. ¿Qué quería el diablo cuando llegó al Señor allá? Porque tenía hambre, se quería aprovechar del hambre del Señor. Sí es cierto, porque cuando tenemos hambre estamos débiles, como estaba Pedro con una gran hambre, pero ahí le vino el éxtasis y Dios le habló. Entonces el Pedro se quería aprovechar de Jesús y le dice, todo este banquete tenés hambre, pero si postrado me adora. No, solo al Señor adorarás y solo delante de Él te vas a postrar. Pedro le dijo, levántate porque soy hombre como tú. Aún los ángeles cuando aparecían, no hagas eso, el ángel, ¿verdad? Porque soy siervo como tú. Entonces, hay veces que hacemos cosas que parece que estamos agradando a Dios y no, hermano. No creas, leamos Biblia. Amén. Entonces, Pedro le dijo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Haber dicho Pedro, está bueno esto para predicar la palabra del Señor. Que sea siempre una oportunidad la que nosotros tenemos para hablar la palabra del Señor. Y mire Pedro, que ahí es donde yo quería llegar. Y les dijo, Pedro les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero.
Mire la mentalidad que se tenía antes. Y Pedro tal vez no estaba mal. No se quería. Íbamos a servir a Cristo odiando. No se puede. No llames, le dijo el Señor, común a ningún hombre. No llames común lo que yo he limpiado. ¿A cuánto nos ha limpiado Dios? ¿Cuántos veníamos llenos de, tal vez bien sucios, hermanos, de pecado? Bien sucios de pecado veníamos. Pero si vienes arrepentido, Dios te perdona. Dios te perdona. Por eso, y el precio que el Señor pagó en la cruz del Calvario es demasiado alto. Él era santo y Él nos limpió. Él tuvo misericordia de nosotros. Él no miró a este si yo puedo perdonar, ¿verdad? Este es bonito, este es feíto, este es por feíto. No. ¿Verdad? Sí, porque los feítos, no. Hermano, a todos, por todos murió el Señor. No llames tú común. Con amor se lo estaba diciendo el Señor. Y con amor nos dice el Señor a nosotros. No llames tú común, no lo llames inmundo. No lo menosprecies. Él no menosprecia a nadie, a nadie. Él ve el corazón. Usted sabe, póngase que es la más feita del mundo, la más deformada del mundo, fea, desechada. De todo, póngase. A veces, entremos, me gusta esa frase del pastor Harley, por eso yo creo que todos la sacamos. Entremos en la película, que nosotros seamos desechados, siempre pateados, desechados, si somos feos, si somos, imagínense. ¿Usted cree que Dios no está viendo el corazón que tiene la persona? Ese corazón triste, ese corazón herido, ese corazón dañado, nosotros no lo vemos nosotros. ¿Por qué llegó a esa circunstancia la persona? O bonita puede ser, linda, pero tal vez algún problema tenía. Pero Dios está viendo el corazón del hombre. Y Dios pagó un precio por todos nosotros. Dele palmas al Señor. Gloria sea al Señor. Ya casi termino. Gloria sea el Señor. Todas las cosas son puras para los puros. Tito 1:15 ya lo leímos. Mas para los corrompidos e incrédulos, nada le es puro. Hay gente incrédula. Con la incredulidad nadie puede. Amén. Ni Cristo pudo. No pudo. El Señor, porque Él no le va a meter a la fuerza en su corazón ni en su mente. No va a estar Dios. Si usted no cree, no crea. Dichoso, le dijo a Tomás, los que creen. Dichoso, bienaventurados los que creen. Y los que creemos en Él veremos la gloria de Dios. Tendremos vida eterna. Seremos transformados de gloria en gloria. Dele palmas al que vive. Hay poder en Cristo Jesús. Aleluya. Los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, nada les es bueno, nada. Amén. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Hay gente que Dios los entregó a una mente corrupta, una gente que solo hablan cosas feas. Nada bueno van a hablar. Yo le doy el consejo a Josué y ahí ando escuchando lo que ando oyendo. Allá voy con él, dice. Y le digo, ¿sabes qué dice la Escritura? Las malas conversaciones corrompen el alma. Así dice la Escritura. Hay que saber qué es lo que nosotros estamos escuchando. Los jóvenes, y le digo yo, ¿y qué te edifica eso? Hay veces que me da pesar porque los chavalos creen que uno vive encima de ellos hostigándoles, pero ¿en qué te edifica eso? Pone alabanza, le digo yo, pone una prédica, hasta por historia bonita salen, ¿verdad? Si hasta de muñequitos, pues para los niños, si quieren. Pero te va a enseñar, mira los niños cómo salen de adentro. Se los cuentan las historias a los niños que David mató al Goliat, pero ya viene aprendiendo el poder de Dios. Las malas conversaciones corrompen el alma. Hay que ver qué es lo que estamos escuchando nosotros, porque de eso estamos llenos. De eso estamos llenos. Pero si usted está orando y leyendo y cantando, amén. Gloria sea el Señor.
Pues hasta su mente, dice, y sus conciencias están corrompidas de la gente que nada les es puro porque no tienen a Cristo. Amén. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables. Ya vamos a terminar. Estamos en el tiempo. ¿Cómo vamos con el tiempo? Ya. Gloria a Dios. Vamos a solo leer ya con esto. Rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hay gente así. Hay gente así. Yo digo, esos son los malos, ¿verdad? Los que no tienen a Cristo. Amén. Necesitamos orar más y quebrantarnos más, humillarnos más. ¿Cuántos cristianos necesitamos orar más? A veces estamos aquí, solo venimos al culto los domingos o a los grupos, pero la intimidad con Dios y el humillarnos más, tenemos que humillarnos más. ¿Y sabe a dónde vamos a aprender eso? Y en la intimidad con Dios. Tenemos que bajar. Es que no podemos, pero con Dios sí vamos a poder, como Pedro. No podemos, no queremos, no. Amén. Pero con Dios sí vamos a poder. Busquemos su presencia porque ahí encontraremos la revelación correcta para nosotros mismos. Preocúpese por usted mismo. He oído 3 veces yo en esta semana, mira por ti mismo. Me gusta cuando Dios rectifica y rectifica y rectifica porque nos está hablando. Miremos, no mire por el hermano, no mire por Ligia, no mire por... Nosotros predicamos y nos preocupamos por la gente, pero preocúpese usted por usted también. Amén. Preocupémonos por nosotros mismos, porque yo puedo estar aquí hablando y predicando y yo la misma Sandra, como Pedro. Amén. Busquemos su presencia para que ahí encontremos, mire, la revelación correcta. Si usted no ora, no va a saber para dónde agarrar, ni qué hablar, ni cómo actuar. No. Ay, una vez al año, 2 veces al año, hasta que venga un profeta a decirle, así dice Dios. Si Dios le va a hablar a usted en la oración, pero no queremos pagar un precio, no queremos orar, nos vence el sueño, pero cuando estamos con los celulares, como dicen por ahí, es verdad. Mire ese celular, yo no sé por qué le quita el sueño a uno. Ni cuenta se da del tiempo. Ahí está con el dedo. Sí. Y no deja el celular. Y más interesante la otra historia, aunque miremos chistes, lo que sea, cualquier cosa, pero ahí estamos. Horas. ¿Y la oración? Ay, Dios. Bueno, es el enemigo. Amén. O la carne. Gloria a Dios. La revelación correcta para nosotros mismos. Pedro nunca hubiera ido a la casa de Cornelio. Entonces quiere decir que si no buscamos a Dios en oración, nuestra mente limitada nos va a hacer cometer errores. No busque a Dios en oración y va a andar como la ola del mar, para allá y para acá, porque no va a saber la dirección que Dios quiere para usted. No, después andemos más con el celular, andemos más de shopping, de paseo, para acá. Me acuerdo yo, es cierto, mire, las cosas por algo, Dios las permite que las vivamos. Híjole, toda la vida nosotros hemos ido a los ayunos los miércoles. Y qué frustración la de nosotros cuando comenzábamos. Los miércoles que venía Navidad, yo creo que todavía en ese centro comercial está los miércoles navideños en el comercial Managua. Y gana de uno de querer ir, pero qué frustración que todos los miércoles, ¿verdad, Pastor Carlos? Teníamos ayuno hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy tenemos ayuno. Y entonces la pastora Gloria, el día del ayuno, es cierto lo que vivíamos. No, decía, hoy es el día del ayuno. Y mire, la pastora hay veces se iba al centro comercial. Es que solo ese había. Antes no habían los moles que hay ahora. ¿No se acuerdan? Yo no sé cuántos se acuerdan. Aquí no había y era bonito ir ahí, pues. No. El raspado tradicional que todavía está. Y entonces solo para allá agarrábamos, pues, a dar la vuelta. Y entonces la pastora se encarteraba el día del ayuno y se iba a matar, ayunaba, pero se iba a carterear, a vitrinear, para que pasara el tiempo. Pero no queríamos orar, no queríamos venir allí a lo que hacemos a los ayunos. Ella le era fiel a Dios porque oraba, pero la carne la mandaba a que pasara el tiempo rápido. Así somos, así le servimos a Dios. Así le servimos a Dios.
Ay, pero da cosa en el corazón, qué raro estábamos. Pero así es, Dios nos ama con todo eso. Orémosle a Dios, porque en la oración hay revelación. Amémonos. Yo siempre, dice el Señor Jesús, un mandamiento nuevo les doy, amémonos unos a otros. ¿Qué nos cuesta el amarnos unos a otros? Amar a tu hermano es amarlo como es, con todos los defectos. Con todos los defectos. Todos cometemos errores, hablamos cosas que no debemos, pero y no dice la palabra, ¿cuántas veces vamos a perdonar? Las que sean necesarias. Cometemos errores. Nadie está exento de no decir algo que no debió, nadie. Todos estamos expuestos a hablar de más y hacer de más. Así que hermanos, que Dios les bendiga, atesoremos, denle palmas al Señor. Gloria a Dios por la palabra. Gloria sea el Señor, démosle gloria a Dios, ¿verdad? Vamos a orar. Pidámosle ayuda al Espíritu Santo, ¿verdad? Para que sea Él en su misericordia guiándonos como guió a Pedro para que pudiera visitar a Cornelio. Amén. Porque decía Pedro, cuán abominable es para un judío juntarse con un extranjero. Amén. Pero Dios tiene que limpiar nuestros pensamientos. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Dios amado, te damos gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que tú eres nuestro Dios y que tú eres Espíritu Santo, el que conoce nuestros pensamientos, nuestras virtudes y nuestros errores, Señor. Pero es tu palabra la que alumbra nuestro caminar, la que nos guía, la que nos corrige, Señor. Eres tú, Espíritu Santo. Ayúdanos cada día a serte fieles, a perdonar, a amar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, porque queremos agradarte a ti, Señor. Agradarte a ti, hacer lo que tú nos has ordenado, Señor. Seas tú poniendo amor en el corazón nuestro, Padre. No a desechar, no a llamar inmundo, no a hacer acepción de personas, porque lo que tú limpiaste ya no es común ni es inmundo, Señor. Oh Santo de Israel, tú nos has limpiado y nosotros somos luz en medio de las tinieblas porque somos tus hijos, Señor. Hoy te doy gracias por tu palabra, que nos podamos ver como tú nos ves, Señor. Hoy te damos gracias, Señor. Bendecimos tu palabra y bendigo la vida de cada hermano, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dele palmas al Señor.